Soy Dante Avaro. Y yo, Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Juntos hacemos, desde Córdoba, Argentina, y desde la Ciudad de México, Erizo Podcast. ¿Qué tal? En esta nueva emisión de Erizo Podcast queremos detenernos ahora en Argentina. El pretexto, ¿no?, la oportunidad de volver a hablar de Argentina se da en función de un acontecimiento muy particular, Dante, que está ocurriendo en tu país y que quisiera que, bueno, nos dieras un poco más de luz al respecto. Ustedes, ¿no?, prácticamente han dependido de la industria de la soja, ¿no? Reviso con sorpresa que a propósito que se va a expropiar una empresa que había sido muy importante en Argentina en términos de la producción de soja, en términos de la producción agroalimentaria, que se llama Vicentín. Y ha sido muy curioso el término, ¿no? Se maneja como una expropiación, se maneja como un rescate a una empresa que es privada, que tiene, según reviso, pues más de 90 años de existencia, ¿no?, que ha pasado de generaciones en generaciones. Y digo que los términos son curiosos, ¿no?, porque la intervención precisamente del gobierno ha revitalizado, creo yo, desde mi punto de vista, viéndolo desde fuera, precisamente lo que señalaba al principio de la introducción de la emisión, ¿no? Ha revitalizado la discusión sobre el populismo en la Argentina. Expropiación, creo yo, tiene implicaciones muy importantes para nosotros como politólogos, en términos de lo que supone, pues, para la calidad de la democracia. Una medida así en México, actualmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sería impensable, porque cualquier término relacionado con rescate de una empresa privada o semi-privada suena a neoliberalismo. Y cuando yo leo las notas, y eso me pasa con los otros programas que hemos revisado, la cuestión neoliberal versus populismo, cuando yo reviso las notas y se señala reiteradamente de parte del gobierno que es un rescate, digo, pues, ¿qué pasó? Es un rescate a la vieja usanza, tal parecía que es un rescate a la vieja usanza neoliberal. Creo que son varias aristas: calidad de la democracia, neoliberalismo otra vez versus populismo, y otra vez Argentina se coloca pues recupera un espacio de la discusión sobre populismo y sobre estas medidas y sobre esta confusión que digamos que hay un primer nivel que tiene que ver con, yo diría así, la desprolijidad del Poder Ejecutivo, al menos a colocar sobre la mesa exactamente qué es lo que se pretende hacer. Uno podría entender que este nivel de desprolijidad tiene que ver con, por un lado, impericia, podría ser, impericia. Segundo, podría ser que no creyó el Ejecutivo que era necesario acordar esto con otros actores, ¿sí? O la tercera cuestión es que el Poder Ejecutivo está muy apresurado para obtener algo. Las tres cosas pueden ser combinaciones o pueden ser excluyentes, no lo sé. El segundo nivel del asunto tiene que ver con que la opinión pública sabe poco, porque no se le ha presentado a la opinión pública exactamente cuál es el problema que tiene Vicentín. El tercer nivel de análisis es que este punto, o sea, el tipo de empresa de la cual nos estamos refiriendo, es una empresa que para la Argentina no solamente es proveedora de dólares frescos, digamos, el sector agroexportador es el sector que provee a la Argentina de dólares frescos. Esos serían como tres niveles, que esos tres niveles hay que entender que se tienen que procesar de alguna manera con un viejo clivaje, que recién que hablábamos fuera de cámara de los clivajes, que se tiene que procesar con un clivaje histórico en Argentina y muy importante, que es la tensión en la política argentina entre los sectores agroexportadores, los sectores industriales, la política y aquellos políticos que dicen representar al pueblo o los intereses del pueblo. Es decir, porque el artículo primero de esa ley, si no mal recuerdo, digamos, ¿no?,
basa la idea de la expropiación en el bien común. Y como tú sabes, el bien común es un concepto no solamente poroso, elástico, sino que es el concepto medular para la conformación de lo que se va a llamar algo de utilidad pública. Vamos a ponerlo así, esta clase agroexportadora, dueños pues de estos grandes agricultores, que han, a ver si me corriges o tú me das si estoy bien, que han estado vinculados, diagonal, coludidos con la clase política pues neoliberal, o enemiga del pueblo, ¿no? El clima de opinión pública como tal aún está, digamos, en términos de este autor muy famoso, Vincent Price, está en la fase de definición del problema, tindando a la fase política, ¿no? Donde ya se empiezan a tomar posturas a favor y en contra, donde el núcleo de la discusión es las disputas semánticas, ¿no? Por los términos, ¿no? Es estatización, es expropiación. Puedes seguir a Carlos Luis Sánchez y Sánchez en Twitter como @carlosluis74 y ver su perfil profesional en academia.com a través de su nombre completo. Y a Dante Avaro lo pueden seguir en Twitter como @DanteAvaro, en Instagram como dante.avaro o visitar su sitio web danteavaro.com. Yo creo que el problema de los usos semánticos, expropiación, estatización, rescate económico, tiene que ver con distintas aproximaciones que hace el enunciante, en este caso el presidente, o el que el presidente mande a hablar, digamos, ¿no? Para congraciarse con diferentes públicos que conforman la opinión pública, digamos, ¿no? Porque si vamos a usar una ley que se llama ley de expropiación, lo correcto sería decir que lo que vas a hacer es una expropiación. Pero acá lo interesante, me parece, es que el presidente va a tener que mandar una ley al Congreso para expropiar, digamos, ¿no? En los fundamentos de la ley va a tener que darse el marco legal apropiado y explicar por qué una agroexportadora se convierte en un bien común. ¿Qué es lo que se convierte en bien común? La cantidad de empleados que tiene, la función estratégica que cumple, la provisión de dólares que genera. ¿Qué es el bien común que está detrás de este asunto? Entonces, déjamelo ponerte de otra manera. El presidente todavía no ha dicho, o no escuché a nadie que lo haya dicho, con claridad, cuál es el problema que la expropiación brinda una solución. Pero más allá de esa discusión, en Argentina me parece que hay otro nivel de análisis que no se da en los medios, pero que a mí me parece muy importante, que es el siguiente. Uno podría pensar de que un gobierno, un partido en el gobierno, bajo circunstancias extraordinarias, como las que estamos pasando en este momento a nivel mundial, puede decretar de utilidad pública ciertos bienes de capital o cierta empresa o lo que fuere, digamos, ¿no? Pero acá el problema es, por un lado, evidentemente, es cuál es el impacto de usar esta última pica, esta última espada, que es la utilidad pública, para hacer que las cosas funcionen, digamos, ¿no? Ese es un costado del asunto. Pero el otro costado del asunto es ¿qué tipo de herramientas va a tener el Estado argentino y, por lo tanto, también el sistema democrático para asegurarse que el management, y presta atención a lo que digo, el management que se va a hacer cargo de esta empresa potencialmente expropiable, vaya a rendir cuentas de la manera apropiada en que se rinden cuentas en una democracia consolidada?